Las tormentas de la vida pueden derribar a los débiles, pero sirven de trampolín para honrar a las almas nobles. En el mundo de cálculos y prejuicios de esta serie dramática, la escena en la que el Sr. Juan se ve envuelto en problemas legales y el sacrificio de Lee Tu-diep es un momento conmovedor que arranca lágrimas a muchos espectadores. ¿Quién podría haber imaginado que el Sr. Juan, un hombre poderoso y arrogante que alguna vez estuvo en la cima de la riqueza y la fama, algún día se enfrentaría a los fríos muros de una celda? La condena pende sobre la cabeza de un hombre que una vez se valió de su posición familiar para juzgar a los demás, un cruel giro del destino. Cuando la tragedia golpeó, aquellos a quienes llamaba amigos, aquellos a quienes alguna vez amó, de repente le dieron la espalda y desaparecieron como nubes. La familia Bang se enfrentó a la amenaza del colapso, y el orgullo de un padre adinerado quedó completamente destrozado. En su momento más oscuro, cuando James y Jung se encontraban en un callejón sin salida, un rayo de esperanza surgió de la fuente más inesperada para el Sr. Juan, la mujer a quien una vez consideró de la clase más baja de la sociedad, indigna de entrar en la prestigiosa familia Lee Tu-diep. A pesar de las profundas heridas del pasado, a pesar de las amargas palabras que el Sr. Juan había proferido contra su honor, Lee Tu-diep tomó una decisión que asombró a todos. Aceptó vender su mayor bien, el único tesoro que había presenciado los altibajos de su vida, su pequeña casa, su hogar sagrado. La gente vende sus casas por avaricia, por deudas, pero Diep vendió la suya para liberar al hombre que una vez la había abandonado. Este acto no solo fue un rescate financiero para liberar al Sr. Juan de la cárcel, sino también una bofetada humanitaria a los prejuicios feudales y al concepto de igualdad social en el matrimonio. Diep demostró al mundo que el valor de una persona no reside en su riqueza, sino en la amplitud de su compasión. No salvó al Sr. Juan por la fortuna de su familia, lo salvó porque era el padre biológico de James, el hombre al que amaba, y por el sagrado vínculo humano que trasciende todo odio. Al salir de prisión, el Sr. Juan ya no era el hombre rico y arrogante que había sido, sino un hombre de cabello canoso, víctima de una dolorosa caída en la vida. Pero lo que más lo impactó no fue la libertad exterior, sino la verdad. Su libertad de hoy se había comprado con las lágrimas y las únicas posesiones de la nuera a la que una vez odió. En el instante en que el Sr. Juan se reencontró con Lee Tu-diep, el lugar pareció congelarse. Una oleada de emoción lo ahogó. Su mirada hacia Diep ya no reflejaba desprecio ni reproche, sino gratitud, admiración y un profundo remordimiento. Los recuerdos de sus intrigas pasadas y de los problemas y la confusión que había causado al amor de Diep y James pasaron ante sus ojos como una película a cámara lenta, atormentándolo. El señor Juan se dio cuenta de que estaba equivocado, completamente equivocado. La pobre mujer soltera a la que una vez había alejado era la de carácter más noble, la única que le tendió la mano para sacarlo del atolladero cuando todos los demás le habían dado la espalda. La compasión de Diep había derretido por completo el corazón helado del estricto padre. De ser un adversario, el señor Juan volvió a amar, respetar y proteger a Lee Tu-diep incondicionalmente. Tras la tormenta, el amor de James y Diep, después de innumerables altibajos, finalmente vio la luz, gracias al corazón de oro de Lee Tu-diep. En el duro mundo de la creación de contenido y el cine dramático, la línea entre el éxito y el fracaso a veces se separa por una sola decisión crucial.
Como sabemos por episodios anteriores, el camino de John para encontrar su lugar, el de James, su gran amigo en la vida real, nunca fue fácil. Recordando, el proyecto personal de John, Rebuild with John, fue en su momento una gran pasión. Invirtió incontables horas, dinero y expectativas en él, con la esperanza de forjar su propio camino. Sin embargo, la vida no es un sueño. La cruda realidad de los algoritmos y los gustos del público asestó un duro golpe, el canal se volvió ineficaz, cayendo en una situación donde los ingresos no cubrían los gastos, lo que sometió a John a una enorme presión. Fue durante este difícil momento que su gran amigo James, el cerebro, detrás del éxito de anteriores fenómenos cinematográficos, apareció como su salvador. Reconociendo el potencial de la historia y el atractivo de la vida real, James ofreció un consejo estratégico. John y su esposa debían detenerse y cambiar de rumbo, concentrando toda su inversión en una marca completamente nueva, el canal de cine Lee Sichuan. Esta decisión abrió un nuevo capítulo. De ser un hombre que lidiaba con contenido obsoleto, John se transformó por completo, adentrándose en el mundo cinematográfico de su esposa. Abandonó el glamour de Reconstruye con John para convertirse en el amante en pantalla, el héroe silencioso que protege a la estudiante de 17 años, Lee Sichuan, en la película. La combinación de emociones reales y la transformación del guión creó escenas increíblemente realistas. Los espectadores ven a un hombre maduro y compasivo que tiende la mano para rescatar a una joven de la persecución de un hombre de 50 años y sus acreedores. Un motivo dramático, trágico pero profundamente humano, que lleva la fuerte impronta de la consultoría de contenido de James. Todos los comienzos son difíciles, la gloria nunca llega de la noche a la mañana. A pesar de contar con un guión prometedor, el canal de Lee Sichuan se encuentra actualmente en proceso de perfeccionar su contenido y pulir cada escena. Si bien la audiencia no ha alcanzado el éxito esperado y las estadísticas no han llegado al pico previsto, se trata de una pausa necesaria antes de un gran avance. Al observar el rotundo éxito, las lágrimas y la empatía de millones de espectadores hacia sus predecesores, Lee Zi y Lee Xiaoge, tenemos todo el derecho a creer en el futuro de John y su esposa. Con la perspicacia de James como guionista, junto con el esfuerzo y la armoniosa colaboración de John y Huyen, esta llama de pasión seguramente se reavivará. Sigamos apoyando y esperando el día en que la serie, Lee Zi-Huyen, se libere de su capullo, alcance la cima del éxito y se consolide en el corazón de los fans en los próximos episodios.